Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hoy le damos gracias al Señor porque nuevamente estamos y hoy ya estamos en el aire. Y hoy vamos a orar y luego vamos a enseñar la palabra. Y he tomado de pronto, nos vamos 1 hora y media, o sea, de ahorita hasta las 8:30, porque como las cuidadoras de mi mamá se van de vacaciones, entonces la semana entrante me toca estar ayudando ahí al cuidado de mi mamá. Por eso de pronto no me van a ver venir, porque tengo como ese compromiso. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, al que hizo los cielos y la tierra, aquel que tuvo la gracia que a cada uno nos hizo únicos, con semejanza de Dios, porque Él sabía que en un futuro nuestro corazón y nuestro cuerpo vivificado por el Espíritu Santo sería su morada, sería su templo. La Escritura siempre nos ha enseñado que el Padre quiere vivir entre nosotros y que por tal motivo siempre ha buscado en cada época, en cada tiempo, el descenso del Señor. Estuvo con Adán y Eva, pero el pecado lo alejó. Estuvo con el pueblo de Israel, pero el pueblo no quiso aceptar su presencia, porque prefirió otros dioses. Y el Señor se fue y dejó sustitutos para que pudiésemos mantener una relación con Él. Y luego envió a su Hijo con su semejanza para habitar en medio de nosotros, como lo dice su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo lo prometió en Juan 14:23, que Él vendría y haría morada en nosotros y con nosotros. Y al final de los tiempos también dice la Escritura que Él descenderá y quiere vivir en medio de su pueblo. Por eso es importante que cada uno de nosotros analicemos, miremos en dónde está la falencia, el error, la equivocación, en donde no estamos dejando que la luz plena, completa y perfecta se mueva, como lo dijo el Señor, con el movimiento del agua. Ríos recorrerán nuestra vida, ríos de agua, su espíritu en nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso, Señor, prepáranos, porque cada día se cumple lo que tú dejaste como señal, como prodigio de lo que sucede en el cielo y de lo que se manifiesta en la tierra.
Y cada día el Señor nos está anunciando que su venida está cerca. Por eso prepara al profeta, prepara esa garganta, prepara esos labios, quémalos como lo hiciste con Isaías, para que pudiese traer la palabra del Mesías, la palabra de salvación, la palabra de redención, para que el pueblo y la humanidad entera recibiera a su Hijo. Nosotros no queremos tener la actitud del pueblo, Señor, de la primera venida del Señor. Queremos estar listos y preparados con el conocimiento adecuado, con el conocimiento preciso, para poder aceptar que tú nos has elegido con una obra y con una tarea. Por eso, Señor, por esta palabra que tú traes para todos, no es para uno solo. Y por eso te doy gracias, Señor. Porque en algunos momentos el mundo habla como si tú tuvieras acepción de personas. Y la Biblia me dice otras cosas. Por eso, bendito Dios, gracias por los que estamos aquí, por los que están en la red, por los que llegarán después, Señor. Y que a cada uno de los que oímos, vemos y guardamos, seamos bendecidos, seamos prosperados y seamos victoriosos en un momento de dificultad y de adversidad. Señor, sabemos que nosotros también tenemos problemas de guerra, Señor, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Europa, como lo tiene el mundo entero, Señor. Hay una guerra, Señor, guerra por el poder, guerra en donde el malo quiere gobernar al justo, en donde el malo quiere imponerse sobre el justo que trabaja y que labora con justicia, con amor y con equidad. Señor, por eso prepara a cada uno de nosotros como lámparas, como instrumentos tuyos, para poder resistir el día malo, para que podamos decir, como dice y reza nuestro himno nacional, cesó la horrible noche. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, que su gracia sea derramada sobre cada país, punto de lanza para cualquier evento. Por eso ayúdanos, Señor. El hombre destruye al hombre, Señor. Y eso es bíblico. Pero no queremos ser como esas personas que van a ser usadas para destruir al justo. Porque tú dices en tu palabra que aquel que se ha levantado contra el justo y contra su pueblo, tú traerás su justicia, como lo hiciste con Egipto, como lo hiciste con los asirios, como lo hiciste con cada uno de aquellos que se levantaron contra su pueblo, Señor. Aquellos que le negaron el agua, aquellos que le negaron el pan. Tú te levantaste, Señor, porque tú nunca has hecho eso, Señor. Al bueno y al malo le has dado de comer. Para el bueno y el malo el sol ha salido. El aire también es para ellos. Guardando la esperanza de que el malo se arrepienta, de que el malo vuelva sus ojos a ti, de aquel que ha perdido su oriente, vuelva al camino de la fe y podamos encontrar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Abre nuestra mente, danos inteligencia, permita que el conocimiento nuevo que nos estás dando cale en nuestro corazón. Aunque haya momentos en donde puede tambalear nuestro conocimiento,
Permita que lo bueno quede y lo malo salga, como dice el apóstol Pablo. Permítanos aceptar lo que dice la Escritura, Señor. No con vanagloria, no con jactancia, sino con humildad y sencillez de corazón. Queremos reconocer que muchas cosas estamos cerrados y equivocados. Porque desde mucho tiempo atrás, el hombre ha cambiado todo, Señor. El hombre es el que ha cambiado las reglas, las normas. Tú sigues siendo el mismo desde el principio y serás el mismo hasta el final. Es el hombre, Señor. Y por eso muchas denominaciones siguen lineamientos de aquellos que mal se llaman los padres de la Biblia o los padres de la fe. Porque fueron ellos los que cambiaron lo que realmente está escrito en la Biblia. Y muchos son fieles, fervientes y seguidores de un error, de una falsa doctrina, dejando a un lado lo fiel y verdadero. Por eso, Señor, muchos son ciegos y nosotros no queremos ser ciegos. Queremos que la luz de Cristo ilumine nuestros ojos. Queremos que tú, Señor, eches en nuestros ojos el colirio para poder ver la realidad y poder conocer lo que está escrito en la Biblia para aquel que ha sido elegido, llamado y acepta la voluntad de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Cristo. Bendiga a los hermanos que están en Barranquilla, a mi hija que está en Medellín, a los hermanos que están en Bogotá, Rubiela que se encuentra en España, los hermanos que están en Piedecuesta, los que están aquí en la congregación y los que están allí al otro lado de la pantalla. Gracias por ellos y gracias por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar algo maravilloso y la verdad que me siento con gozo y con alegría cuando el Señor pues confirma la palabra, le trae como ese consuelo, como ese bálsamo cuando uno tiene inquietudes. Y una de las cosas que siempre pues le he cuestionado al Señor es que nosotros mismos somos los que hacemos acepciones. Nosotros mismos somos los que le quitamos lo que Dios dijo y le ponemos la intención de hombre, el machismo, el feminismo, bueno, todo ese montón de cosas que hoy se mueven en la tierra. ¿Para qué? Para evitar y quitar la obra que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dice así, vamos a hacer una introducción y luego vamos a analizar una serie de cosas y lo que el Señor nos daba o me daba en esta mañana, dice así. Es muy importante conocer cómo y de qué manera nuestro gran Dios irá a desarrollar el plan de redención para el fin de los tiempos y rescatar a su pueblo escogido. Debemos conocer las enseñanzas del Señor Jesús y así poder prepararnos para nuestra redención. Debemos de conocer, fíjese que el Señor hizo una serie de cosas en Egipto para poder rescatar a su pueblo. Hizo un montón de situaciones, se enfrentó a sus dioses para poder rescatar al pueblo del Señor, porque había llegado la hora de ser libres, porque había llegado el momento de la libertad que el Señor había ofrecido. Pero cuando el enemigo ve que las cosas van llegando a su culmen, va llegando, él arrecia, dice la palabra. Él como que se mueve a pesar de que él ya sabe que él ya está condenado, él ya está sentenciado, Dios ya estableció el juicio sobre él y él sabe que no tiene nada que perder. Porque su juicio ha sido establecido desde el principio de todos los tiempos. Pero él sigue luchando, sigue batallando, sigue arreciando cuando ve que aquellas cosas que Dios prometió vienen a traer libertad a un pueblo que gime, a un pueblo que está esperando la promesa del Señor. Fíjese que
Pensaba hace unos días, creo que fue después de la enseñanza del martes, el miércoles por ahí estuve analizando y yo decía, Señor, cuando tú rescataste al pueblo de Israel, dentro del mismo pueblo se fueron otras naciones. Y el mismo pueblo del Señor era el que se levantaba contra el líder. El mismo pueblo del Señor era el que se levantaba contra el profeta. El mismo pueblo del Señor, junto con los que estaban combinados, eran los que se levantaban contra el Señor. Si no, miremos a Coré. Coré se levantó contra el sacerdocio. Y esa es la tarea del adversario, levantarse contra aquellos que estamos llamados a traer el Evangelio y predicar la palabra de Dios. Y siempre va a iluminar nuestros ojos con todo lo que no es del Señor. Y va a buscar por aquí, lo va a coger por allá, le va a salir por acá, pero siempre le saldrá al encuentro hasta cuando nosotros digamos, hasta aquí me trajo el río y yo no le voy a seguir haciéndole el juego al adversario y yo me voy a encaminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero eso no quiere decir que el diablo, sí, no, porque cuando el Señor se enfrentó con el adversario en el desierto, dice que él se fue, pero él después volvió, porque él sabe que nosotros tambaleamos. Hasta cuando él esté seguro que nosotros estamos seguros en las cosas de Dios, él no volverá a molestar en esa área. En esa área no volverá a molestar, sino que se va a meter por otra. Porque recuerde que antes de llegar al camino nosotros estamos allá y él conoce nuestras debilidades. Y él sabe dónde está mi debilidad y dónde están mis deseos. Y por eso él va a buscar por dónde se mete. Dice, al fin de los tiempos se levantará nuevamente el ministerio del profeta, de Dios, para contrarrestar al falso profeta o al profeta de Baal. Por eso la gente ataca mucho al profeta. La gente ataca mucho a la profetisa. La gente ataca mucho de que eso ya pasó, que eso ya no sé qué, que eso no sé qué, que el último fue. Pero la Biblia me dice otra cosa diferente. Porque el problema es que nosotros seguimos doctrinas de Lutero, todo eso, porque ellos son los que metieron una serie de cosas y las iglesias están caminando sobre eso y se nos ha olvidado la base, la raíz, que es la Escritura. Entonces, por eso es importante el ministerio o la función que tenemos nosotros como líderes para llevar un mensaje de luz a los que están allá afuera, aún a los mismos hermanos que se han ido, que se han enfriado y que ahora no quieren nada con el Señor. Dice la palabra, dice, desde la creación Dios había delegado todas las funciones a Adán. Y aquí me llamaba la atención porque dice el Señor que Dios cuando creó al hombre le entregó a él todas las tareas. Usted va a ser labrador de la tierra, usted va a ser cuidador de los animales, usted va a ser el que va a guardar el sitio donde nosotros mismos íbamos a vivir. Esas funciones todas las tenía Adán. El Señor nos quiere dar a nosotros funciones, tareas y responsabilidades. Pero siempre habrá algo que nos va a dividir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre la luz y las tinieblas. Entre la luz y la ignorancia. El desconocimiento de la misma palabra de Dios. Por eso Dios puso al hombre en el jardín y le delegó una tarea, guardar y cuidar el huerto. Le permite comer de todo árbol y además pone nombres a todos los animales. Esa es la tarea de Adán. Pero miren lo que dice, con la caída, Adán tenía todo tipo de función, cultivador, cuidador del jardín y también tenía que cuidar de los animales. Recuerde que en la época de Adán no había enemistad entre los animales, todos comían hierba. Ya después del diluvio que el Señor dice, coloca enemistad entre todos. Y por eso
Bien, ya el hombre, los animales ya no son herbívoros, sino ahora son carnívoros, depredadores. Yo vivo porque me como al otro. Yo vivo porque este se descuidó y ¡pum! Me lo cogí y me lo comí y con eso vivo yo. Porque ahí es la finalidad o digamos, la situación cuando yo voy caminando con el Señor. Y yo le permito al adversario, o le permito a una persona, o le permito a una creencia, o le permito a una cultura que me separe de Dios, yo estoy mal. Y esa es la tarea del adversario. Meterse por el lado más débil que nosotros tenemos. Para que usted se divida. Para que nosotros digamos, ¿es de Dios? No es de Dios. No creo que Dios se enoje porque yo me eche una canita de aire. No creo que Dios se enoje porque yo me como una vaca entera. Eso se llama gula. Ya no creo que... Usted no, pero ¿qué dice la Escritura? Porque el Señor no viene a pelear con usted por los comentarios, porque si uno empieza a hablar con la gente, uno tiene argumentos y le sobran razones para las cosas. Pero Dios dice, esto es lo que yo voy a juzgarlos a ustedes y aquí no hay más nada que hacer. Dice, con la caída del hombre se dividieron las actividades. Así, Génesis 4:2. Y aquí vamos a mirar algo muy bonito para que usted sepa que tenemos una tarea extraordinaria, pero muy delicada para con Dios. Génesis 4:2. Dice así, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra y también Caín tenía una actividad extra, era herrero. Trabajaba el bronce y el hierro, dice la Escritura. Y por eso nosotros vemos que él ya venía con una situación en su corazón debido a que las acciones de él no eran agradables para Dios. Porque Dios conoce mi corazón cuando yo hago las cosas para bien, para Él, o estoy haciendo las cosas para Dios, para yo sacarle la plata al bolsillo del Señor. Entonces fíjense que aquí ya no es un hombre el que tiene todo el conocimiento. Ahora aquí ya se dividió. Uno que es pastor y el otro que trabaja la tierra. Es igual que hoy en día. Tenemos un pastor y tenemos uno que trabaja también en nosotros, en la parte terrenal, en la parte natural. Y así siempre vamos a encontrar en la palabra. Vamos a encontrar el Espíritu del Señor, el alma de la persona que quiere servirle a Dios, pero también nos vamos a encontrar con aquel que va a ser mi opositor para agradarle a Dios y alcanzar los objetivos y los propósitos que Dios tiene conmigo, para con Él, conmigo y hacia los demás. ¿Cómo dice este ministerio? Porque fíjense que ya vemos el cultivador de la tierra y vemos el pastor. Ahora vamos a hablar cómo nace el profeta. Dice el inicio del ministerio del profeta. ¿Por qué le quise decir esto? Porque ya empiezan a haber ministerios, ya empiezan a haber responsabilidades. Y ahí es donde el Señor empieza a buscar cuál y de qué manera me va a poner a mí al servicio del Señor. ¿Me va a poner a ser un labrador de la tierra o me va a poner a cuidar el rebaño del Señor? La familia que Dios me ha dado. Fíjense que estudiaba la palabra profeta porque en esta madrugada se me vino a la mente porque el Señor me hablaba el hebreo, y yo decía, bueno, sí, mañana trabajo sobre el hebreo, sí, mañana, Señor. Entonces me levanté esta mañana y empecé a estudiar qué significaba esta palabra en el hebreo y por qué nosotros no podemos sentirnos menospreciados cuando Dios utiliza a alguien dentro del ministerio de la profecía. Porque es el ministerio que se va a mover al final de los tiempos. Y para ello nosotros tenemos que conocer cuáles son las reglas, cuáles son las normas
¿Cuál es el seguimiento que Dios le hace a un profeta? Dios no ha cambiado su plan. Dios no ha cambiado la regla. Dios no ha cambiado la norma. Desde el principio que Él lo creó hasta el fin, Dios seguirá moviéndose sobre el mismo principio. La misma manera, la misma forma, Dios seguirá trabajando. Así como el diablo nunca ha cambiado su estrategia, la mentira, la duda, y enseñarnos lo contrario a lo que dice la Escritura. La palabra empieza, la palabra profeta, profetizar. En el hebreo se dice navá, con B larga. Navá significa profetizar, hablar o cantar por inspiración en predicción o simple discurso. Fíjense que aquí el que profetiza va a hablar algo que va a hacer, que va a suceder en un futuro, que va a pasar en un tiempo que solo el Señor sabe en qué momento su profecía se va a cumplir. Dios manda el mensaje con la persona, sea hombre o sea mujer, enviará el mensaje y solo Él es el que sabe en qué momento, porque Él va a dar a aquel que se le dio la profecía, a aquel que se le envió el mensaje, a aquel que se le manifestó la buena voluntad de Dios para evitarle un yodo futuro, va a esperar a que ese escucha ponga por obra su palabra. Si va pasando el tiempo y yo sigo haciéndome el de la oreja gocha, si va pasando el tiempo y yo me pongo a buscar pispirispis o a silbarle, haciéndome el desentendido, entonces Dios dice, entonces voy contra usted. Voy contra usted. Porque nosotros no podemos jugar con Dios y Dios no está el tiempo como en la época de Adán, que eran 800, 900 años. Aquí son días. Unos cuantos años de vida tiene el ser humano. Por eso Dios ya no está dando la gabela, simplemente diciendo, esto es lo que usted tiene que hacer, como dice el decreto, manifiéstase, publíquese y cúmplase. Y si no se hace así, será sancionada la persona por la ley. Dice que la palabra profetizar, en hebreo se dice navá, que significa profetizar, hablar o cantar por inspiración en predicción o un simple discurso. Fíjense que aquí dice cantar. Cuando uno empieza a leer la Escritura, la Biblia me habla que el Señor en estos tiempos, el Señor nos enseñará un nuevo canto, pero no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver que usted diga, ay, el Señor dice un nuevo canto, ¿será que yo voy a cantar como Pepito? ¿Será? No, no tiene nada que ver con la música. Tiene que ver con lo que se va a predicar. Tiene que ver con lo que se va a enseñar, y eso lo dice la Escritura. Porque desde el principio el Señor habla de un cántico nuevo. De un cántico nuevo. Jesús vino y nos cantó. ¿Qué quiere decir? Que predicó, que ejecutó, que dio una palabra. Porque nosotros, pues desafortunadamente nos dan una palabra y le ponemos la imagen que conocemos, pero la Biblia tiene otro sentido. La Biblia tiene otra figura. Por eso aquí el Señor dice que es un canto con inspiración. Y la inspiración, ¿quién la da? El Espíritu del Señor. Por eso el profeta debe mantenerse lleno del Espíritu de Dios para que pueda cantar, para que pueda hablar, para que pueda, como dice aquí, predicar o dar un sermón, como dice la Escritura. Enseñar lo que está en la palabra de Dios. Dice, ¿qué significa profeta? En el hebreo profeta se dice neví. Neví se dice profeta. Y navá se dice profetizar. Es decir, que nevi'im significa la persona que profetiza. Es decir, la persona que trae un mensaje de algo que va a acontecer en un futuro. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora,
La palabra Neví viene de la raíz profetizar y significa profeta. Naví, fíjese que lo que juega, lo que me hace el significado son las vocales. No es lo mismo decir Julio y Tulio, porque Julia es una mujer y Julio es un varón. O sea, fíjese qué tan importantes son las vocales porque es la que me va a cambiar todo. Y por eso es importante saber el significado verdadero de las palabras para yo poder saber de qué es lo que me están hablando. Porque a lo mejor el Señor me dijo Tulio y yo estoy buscando a Julia o a Tulia. Y yo busco a Tulia y Tulia, el Señor me dice, yo le dije Tulio, no, pero es que es Tulia y no está buscando una mujer y el Señor está buscando un varón. Entonces por eso es importante, vea, destaparse sus oídos, limpiárselos para que nosotros podamos escuchar la palabra cuando Dios la trae, para que nosotros escuchemos lo que realmente Él nos está hablando. La palabra Naví dice es el profeta, es decir, la persona, el portavoz, el altavoz, el hombre inspirado que transmite el mensaje denominado profecía. ¿Sí me vamos entendiendo? Es importante que ustedes conozcan para que ustedes sepan de aquí en adelante, como les decía en la clase del martes de la maestría, que como a las 11, algo así, pasadas ya, y entonces dijo el instructor, vamos a dividir entre los que son pastores y los que no son pastores. Y yo dije, yo no me acuerdo si yo escribí que era pastor, porque como a mí no me gusta ponerme, o sea, a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque la gente cuando lo ve así, pues le quiere rendir a uno y a mí poco me gusta eso, mejor la honra del Señor y casi no me gusta eso. Entonces, pues yo me quedé ahí con 87 pastores. Y hablamos y estaban hablando ahí porque la enseñanza fue muy tenaz y yo decía, como yo le dije al instructor, porque el instructor dijo, vamos a oír a la hermana Elsa. Y yo empecé a hablar y a decirle que para mí las cosas no eran tan difíciles de entender porque yo conocía el lenguaje que ellos estaban hablando. No todo, porque ustedes me han dado conectores. Ustedes me han dado cosas que yo he conectado una cosa con la otra y he entendido. Yo ahorita leo la Biblia, pero yo la leo desde otro punto de vista. Yo no la leo que si me hablan de conejo, entonces me estoy imaginando el orejón. No, yo me estoy imaginando lo que dice la Escritura, a qué hace referencia la palabra conejo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el conocimiento. Entonces hablaba y les decía las cosas y porque la gente, pues hay un pastor que dice, es que a mí no me cabe en la cabeza que yo llevo más de 40 años enseñando y tengo que decirle al Señor que me perdone y decirle a ustedes, hermanos, que vengo enseñando durante 40 años puras mentiras. Porque a mí me enseñó, fue el instituto, a mí me enseñó esto y mire, la Escritura es otra cosa distinta. Gloria a Dios por la hermana que dice que ella ha leído la Escritura y que eso, el lenguaje figurado y eso, ella ya lo sabía y por eso no se la ha hecho tan difícil. Yo digo, no, pero es que en la iglesia en la iglesia todos leen la Biblia, en la iglesia todos estudian, en la iglesia todos conocen más que yo. Yo decía, qué bueno. Pero nosotros ahora nos toca empezar. ¿Usted se imagina que yo tengo que decirle a 1000 personas que yo vengo enseñando mentiras durante 40 años? Imagínese. Yo le digo, no, pues eso Dios le dará a usted la sabiduría para poder ir. Métase suavecito, corrijamos, como yo a veces le digo a la iglesia, vamos a corregir este error. Vamos a quitar eso y vamos a poner esto. Porque uno no lo hizo con mala intención. A mí me enseñaron, pues yo creí que me estaban enseñando bien, pero resulta que cuando uno lee la Escritura, uno encuentra el verdadero mensaje del Señor. Entonces, por eso es importante, hermano. Fíjese que en la palabra Naví es el profeta, es el hombre inspirado, es decir, el hombre lleno del Espíritu de Dios para que Dios le dé el mensaje y ese varón lo lleve a través de un discurso, a través de una enseñanza, a través de la misma palabra de Dios.
Yo no puedo traer una enseñanza del mundo, yo tengo que traer en lo que me dice la palabra de Dios. Y por eso aquí dice que Nabi es el hombre inspirado que transmite un mensaje. Y ese mensaje que trae este profeta, que trae la profetisa, se llama profecía. Y la profecía es un evento que va a suceder en un futuro próximo. Ahora, fíjese que para el Señor son importantes los dos, el profeta y la profetisa. Forman la unidad. Los dos son importantes. Los dos son importantes. Entonces, la palabra Neviá significa profetiza. Y eso hace referencia a la mujer. Por eso nosotros no podemos decir yo soy profeta, sino soy profetiza. Las mujeres, los hombres, se denomina profeta de Dios. Tengamos muy claro esto para que no enseñemos y tengamos lo que dice la Escritura para que el Señor nos respalde en los momentos adecuados. Neviá, profetiza, la mujer inspirada por Dios. Una profetisa es una mujer que mantiene y que tiene una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Es una mujer que tiene llenura del Espíritu de Dios, que está inspirada con el Señor, que su caminar depende de lo que le dice el Espíritu del Señor. Y dice, para traer mensajes, y es igual a la función que cumple el profeta. Es igual. La mujer, la profetisa, trae el mensaje, trae la profecía, y el varón también trae la profecía. Solo que, lógico, el varón es varón y la mujer es mujer. Que en el hebreo se dice Naví y para el hombre y Neviá para la mujer. Pero los dos tienen lo mismo. Dios los puede utilizar. El hombre es inspirado y lleno del Espíritu de Dios, y el otro es la mujer inspirada y llena del Espíritu de Dios. Dependiendo hacia dónde dirige el Señor su timón, hacia dónde dirige la profecía de ese varón. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de leer y de estudiar un poco los profetas, cada uno tiene una dirección, ¿cierto? Cada uno, Isaías venía a traer el mensaje del Mesías. Ezequiel venía a traer el mensaje del final de los tiempos. Y cada uno de ellos tiene una tarea, una función a realizar. Pero Dios necesita de la profetisa y Dios necesita del profeta. Porque si Dios no hiciera eso, entonces pensaríamos que ¿por qué todo para el hombre? ¿Y nosotros dónde nos dejan? Si hay grandes cosas que han sucedido en la Biblia, fue por las acciones de una mujer, por las determinaciones de una mujer. Si no, miremos a Rahab. No ayudó a los profetas, a los siervos del Señor, y expuso su vida por salvar a uno del pueblo de Dios. Entonces no podemos ignorar lo que dice la Escritura. El problema es eso, hermano. El problema es que hay algunos que se metieron y quitaron y entendieron mal las situaciones, y ahora son los grandes opositores de ¿qué? Del ministerio que se va a mover al fin de los tiempos, que es el profeta, la profetisa y la profecía del Señor. Porque ellos están pensando o están adiestrados y capacitados por lo que le dijeron otros, por lo que dijo el otro, por lo que dijo el otro, por lo que dijo el otro, y estamos ahí arraigados y no queremos ser asequibles para poder decir, pero la Biblia me dice eso. No, me lo enseñó Pepito. Y como tiene 50,000 títulos, yo le creo. Bueno, pues siga su ciego. ¿Sí o no? Porque aquí el Señor nos está quitando velo en nuestros ojos para poder ver la realidad de las cosas. Bien,
Ahora, fíjese algo importante, interesante. La palabra profeta en el hebreo tiene una gematría de 7. Su valor es 7. Y 7 representa la creación clamando al Señor. El número 7 es el símbolo de la perfección espiritual. Y también representa descanso y obra terminada. Eso es lo que representa el número 7, el valor de la palabra profeta en el hebreo. Pero hay algo particular, hay algo grandioso, que la palabra profetiza tiene un valor, número 12. El número 12 representa la gematría de la mujer, de la palabra profetiza en hebreo, y el número 12 representa el gobierno de Dios sobre la tierra. Luego, por eso se necesita la perfección, que es el varón, y se necesita el número 12, la profetiza, para que ejerza gobierno sobre todas las cosas. Y por eso dice que el número 12 representa soberanía, administración del mando divino en la tierra, y se manifiesta en la perfección y en el orden. ¿Quién es ordenada? La mujer llega a algún sitio y empieza a organizar, quita aquí, ponga aquí, esto no es aquí, esto, y le barata la casa donde llegue, y el otro cuando llega a buscar, ¿dónde me dejó las medias? En su puesto. ¿Y cuál es su puesto? Porque yo le tenía la cocina y ahora usted me lo echó al closet. ¿Sí o no? Entonces fíjese que aquí el mismo Señor nos está diciendo que cada uno cumple una función. El número 7 y el número 12, sumemos 7 más 12. ¿Cuánto da? 19, 9 y 1. 9 y 1, 10, Manuelito. Voy a mandarle a la nocturna. 9, es que él dice 10. Manuelito dijo 10, me dijo yo, te voy a mandar a la nocturna. Entonces por eso dice, 12 más 7, ¿cuánto da? 19. 9 y 1, sí, Manuelito tiene razón, 10. ¿Y qué es el número 10? Responsabilidad. Si tomamos como el número 10, la responsabilidad del hombre sobre la tierra. Y si lo llevamos a la máxima expresión, es el 1. ¿Y quién representa el 1? El Padre. ¿Sí me van a entender por qué es importante lo que el Señor me decía? El hebreo, hágale con el hebreo, trabaje el hebreo porque usted pueda entender lo que le va a enseñar al pueblo. Por eso son importantes tanto el profeta, que es el varón, como la profetisa, que es la mujer. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Bien. Se complementan, claro. Apocalipsis 1:3, por favor. Esa es como la base para poder entender que tanto las mujeres como los varones vamos a ser usados por el Señor como ¿qué? Como profetisas o como profeta de Dios, trayendo ¿qué? Un mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje del profeta o la profetisa? Profecía. Me voy a poner a escribir 5,000 veces. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes somos los bendecidos? Dice el Señor que seremos benditos. ¿Quién? El que lee. Cuando yo me paro aquí o cuando usted lee la escritura, usted será un bendecido. El que oye la palabra o el mensaje que se está dando, y ese mensaje, esa instrucción, esa tarea o esa responsabilidad, usted la lleva por obra, y por eso el Señor dice, yo lo voy a bendecir. Voy a bendecir al que lee la escritura. ¿Cuántos de nosotros leemos la escritura? ¿Usted sabe si la lee o no la lee? ¿Cuántos de nosotros escuchamos los mensajes de la iglesia? Los devocionales. Usted es el único que sabe si lo hace o no lo hace. ¿Cuántos de nosotros
nos ha llegado el mensaje del hermano, del pastor o de cualquier otra persona, nos ha movido las fibras del corazón para poder poner por obra la palabra y obtener la bendición y la respuesta de parte de Dios. ¿Vamos bien ahí? Por eso vuelvo y les repito, no dejen de leer la escritura, hermano. Así como le dedicamos tiempito a todo, dedíquele tiempo a la escritura. Mira, ayer me pasó algo muy particular. Puse el audio del hermano Martín y uno a veces hace las cosas, pero uno no se da cuenta quién está alrededor porque uno está en lo que está. Y yo puse el mensaje de ayer que hablaba de Mateo, creo que era de Mateo del 5 al 13, algo así. Bueno, y hablaba, y yo estaba ahí escuchando y siguiendo la lectura en la Biblia, y cuando se acabó, Dara le dice a la mamá, mami, allá el Señor dice que si nos portamos mal, Él nos va a disciplinar, y todo lo que escuchó del mensaje de la lectura que el hermano mandó, la niña se lo repitió a la mamá y dijo, nos tenemos que portar bien, porque mire, papito dice, uy, yo no quiero que el diablo esté en mi casa, yo no quiero que... Y yo decía, ay Dios mío, uno no se imagina, ¿ya? Uno no se imagina la acción que en el momento a usted el Espíritu le manda a hacer y uno no sabe quién van a ser los bendecidos, ¿ya? Y por eso es importante estar pilas, que es lo que el Señor está diciendo. Y por eso es importante, lea la Escritura, hermano. Lea la palabra de Dios. Y verá que el único beneficiario es usted. Si la hermana no tiene un cliente, pues siéntese a un ladito, coja la Biblia y póngase a leer, mientras que le llega. Porque yo estoy segura que cuando ella se sienta a leer, el diablo le manda un cliente para que ella no lea. Porque sí es el diablo. Claro, exacto. Entonces, esa ya es la astucia de ella, la sabiduría y la inteligencia con la que ella pueda esté haciendo. La voy a arreglar, pero es que estoy escuchando. No, es que no. Nada, usted es la que impone las reglas y las normas en su casa y en su negocio. Usted educa a su cliente, el cliente no la educa a usted. Si el cliente le dice a las 8 y le llega a las 10, ¿usted por qué lo atiende? No, qué pena. Usted me dijo que a las 8 y seguramente la persona no lo volverá a hacer. Entonces, si usted lo atiende, la próxima vez llegará a la 1 de la tarde o a la 1 de la mañana y le toca a su casa. ¡Ey, arrégleme las uñas! ¿Por qué? Porque usted no puso un hasta aquí. Bien. Dice así, la bendición es para los que leen, oyen y obedecen la palabra de la profecía. ¿Cuál es la palabra de la profecía que nos dejó el Señor? Apocalipsis. Las enseñanzas. Por eso recuerde lo que el Señor le dijo a sus discípulos. El Espíritu de Dios les recordará todas mis enseñanzas. Porque hay cosas que el Señor Jesús enseñó que no estaban para cumplirse en el primero, pero que el Señor dijo, esto es lo que va a suceder para cuando yo venga por segunda vez. Y tenemos que decirle al Señor y pedirle al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que Él dejó? ¿Cuáles son esas enseñanzas que dejó a través de los misterios, de las parábolas, de todo ese tipo de cosas, para que usted pueda entender y pueda capacitarse en las cosas de Dios? Y dice la Escritura, el Mesías, fíjense que dice que la bendición es para los que leen, oyen y obedecen la palabra. Dice el Mesías, ahora mire lo que pasa aquí para que usted sepa de qué forma y de qué manera el Señor va a llamar a aquel que ha sido elegido para que le cumpla la palabra del Señor. Dice, el Mesías hace subir a Juan y le muestra todo lo que va a suceder en tiempos futuros y además le dice cómo debemos de prepararnos para él. Y él le dice, venga, le muestra. Y él le mostró cómo subía la bestia, él le mostró la mujer, él le mostró todo lo que va a acontecer, se lo mostró a Juan. Y él le dijo, porque si usted analiza las dos partes, cómo, de pronto adelantándome un poquito, cómo el Señor le va a dar a usted una profecía, siempre tiene que reflejar la palabra de Dios.
Aquí no es que yo vi al Papa en el infierno. Oiga, pero no ha habido juicio. Esto fue que se comió un baldado de frijoles y se fue ahí con la pipa. No. La profecía que Dios le muestre a un profeta o a una profetisa debe ser igual a eso mismo que le mostró a otro. Si usted mira a Ezequiel el Señor le mostró las 4 ruedas con los ángeles, con los ojos, con todo eso. Eso se lo mostró a Ezequiel, pero también se lo mostró a quién, a Juan. El reino de los cielos no es como usted lo quiere ver. No es que yo subí al cielo y una puerta de oro me abrió y salió San Pedro. Hola Pedrito, ¿cómo le va? Y le di un abrazo a Jesús y me senté en el trono de Dios porque soy la pechichona. ¿Quién dijo semejante herejía? Eso es pura mentira del diablo. El reino de los cielos está aquí escrito. Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme a lo que usted vio acá. Igualito. Usted no puede cambiar nada porque le cambia todo el significado. Ezequiel vio al Señor que bajaba. Él bajaba. Y él de aquí para allá estaba mirando. Por eso el orden de la nube y qué venía dentro de la nube, que eran los 4 seres vivientes, los 7 espíritus, y cada uno de los seres vivientes, dice la escritura, que alrededor de cada ser viviente eran miles de ojos. No son puras pepas, hermano, son los ángeles del Señor, porque eso lo dice la escritura. Y por eso usted mira esas ruedas con puros ojos y no dice, uy, a mí se me da miedo eso, puros ojos. No, son los ángeles del Señor porque lo dice la escritura. Y miren la ignorancia del hombre con todas las mentiras que inventan las personas. Lean la escritura. Estudien la palabra. ¿Para qué? Para que todas esas mentiras que hay allá en el internet, usted no toma cuenta. Bueno, eso no dice nada la escritura. Entonces la gente que habla, que cree en los alienígenas, en los extraterrestres, ¿a quién está escuchando? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Eso no es verdad, hermano. Lo que pasa es que nosotros, la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia se lee a sí misma. Yo no necesito ir a ningún lugar. La misma escritura me dice qué es lo que está pasando. Por eso aquí cuando Ezequiel dice que él estaba en el río Quebar. Y él empezó a mirar porque Dios empezó a mostrarle una visión. Y dice que la nube, cuando uno entienda que es la nube, no es la que usted ve aquí, eso no tiene nada que ver con lo que dice la escritura. Son muy diferentes. Porque yo ayer leía y yo decía, señores, enséñeme, y me puse a mirar la nube y yo dije, pero es que esa cosa no puede resistir todo lo que dice la Biblia. Pero cuando uno empieza a leer y encuentra los misterios del Señor, dice, ahora sí, sé dónde ponen las garzas. ¿Por qué? Porque hay que leer, hermano. Dejemos de dedicarle tanto tiempo a lo que no es de la Biblia, a lo que no es del Señor, para que usted no se deje embarcar en cosas que no son del Señor. Bien, por eso, y cuando, fíjense que a Ezequiel el Señor le mostró la profecía y él estaba aquí en la tierra. Por eso él vio cuando bajaba la nube. Y a Juan, sí, el Señor Jesús le dice, Juan, sube acá. Juancho, sube acá. Y dice que él subió en el espíritu. Él no subió en el cuerpo, porque él no había sido glorificado. Por eso él no podía subir en cuerpo. Porque hasta cuando nosotros no seamos glorificados y santificados, no podemos estar delante de la presencia de Dios. Pero él subió en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque estaba orando, porque estaba allí orándole al Señor, estaba pidiendo, dice, en el día del Señor estaba yo en el Espíritu, y por eso el Señor lo llamó, y Juan, ¿qué vio? De frente. La visión de Juan fue así de frente. Aquí veo a Neila, allá veo a Archivo, veo al hermano Martín, veo allá a Leticia, pero si a mí me muestran por debajo, pues yo veo las cosas de otro punto de vista. Es lo mismo, pero la perspectiva es diferente. Nunca las profecías, a usted le muestra el Señor una cosa verde y usted la ve y al otro la muestra azul. Eso es falso. La palabra de Dios no cambia. Las profecías del Señor tampoco. Por eso es importante leer, hermano. Para que nosotros no comamos cuento. Para que usted diga, no, es que
fulanito fue al cielo y duró 7 horas en coma y después volvió. Y empiezan a decir un montón de cosas y hablar un montón de cosas, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Las visiones las mostrará el Señor y todas deben ser iguales. Todas deben tener, aunque me la muestre de aquí del sur al norte o cuando vengan del norte al sur, deben ser iguales. Eso no es de que a mí el Señor me mostró que era amarillo y entonces nos agarramos de los moños porque era amarillo y yo lo vi verde y si usted tiene daltonismo, ¿qué hacemos? ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, una profecía es el anuncio de futuros eventos o acciones de Dios para traer juicio de Dios sobre las acciones de los hombres. ¿Qué es lo que el Señor va a enjuiciar? Mis acciones, la conducta del hombre. Es lo que el Señor va a sopesar, es lo que el Señor va a colocar en balanza. Y dependiendo hacia dónde se incline la balanza, así será la recompensa y serán todos los galardones que el Señor tiene. O se va para el lugar de tormento o usted se va para el lugar de la promesa del Señor. Pero eso lo determinamos en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor. Dice, estos anuncios son los que la Biblia denomina sonido de trompeta. Mire, hermano, yo cuando he estudiado esto, y yo cuando he analizado esto y algo que nos enseñaron en el seminario, yo me reía y yo sentía pena ajena. Porque el mundo está esperando que suene una trompeta de verdad. Y la Biblia no dice eso. Que sonó una trompeta no sé dónde, que sonó en México, que sonó. Y la Biblia dice que las trompetas somos nosotros las personas. La Biblia dice en Isaías 58:1 que nosotros somos las trompetas de Dios que venimos con un sonido fuerte y claro trayendo el mensaje del Señor. Eso, nosotros somos trompetas. No es lo que dice el mundo, que las trompetas físicas, eso no es verdad. Eso sí sucedió en el tiempo antiguo, pero en este tiempo somos nosotros las trompetas. Si no, estudie lo que dice la Escritura. Y el mundo está esperando que suene la trompeta. Son personas a quien Dios va a utilizar trayendo los mensajes del fin de los tiempos. Para ello la persona tiene que vivir muchas situaciones, muchas cosas como las que vivió Jesús, porque Jesús fue la trompeta de Dios aquí en la tierra. Y Él vino e hizo las cosas que Dios le mandó a hacer. Y por decir cosas que no estaban de acuerdo a los fariseos, que no estaban de acuerdo a los saduceos, por eso lo mandaron matar. Y tal vez nos corresponde a nosotros por hablar la verdad del Señor. Nos corresponde dar la vida por el Señor, por anunciar el mensaje del Señor, por traer luz y claridad y sonido fuerte, preciso y conciso del mensaje del Señor. Eso es importante, hermano. Y dice, los anuncios estos anuncios, o usted ha oído una trompeta que diga, oiga, Rocío, haga tal cosa, no, y aparece, lo que hace el trompetista. Él es el que le da el sonido, ¿sí o no? Pero yo no he visto que una trompeta me hable. Si no, ese día salgo corriendo si me habla como una mula. Sale uno corriendo, ¿no? O sea, pongámosle lógica a las cosas. Y por eso dice, estos anuncios son los que la Biblia denomina sonido de trompeta, que se definen como los mensajes de Dios para prevenir a los moradores de la tierra y para evitar su condenación a la muerte eterna. Un sonido de trompeta fue Jonás. Jonás fue y llevó un mensaje fuerte, contundente, de destrucción. O ustedes se arrepienten o el Señor viene a destruir a Nínive. Él vino como trompeta. Él vino como un anunciante. Él vino como un sonido de shofar. Lo que pasa es que el Señor permitió que las cosas se den en la parte física para que nosotros podamos entrar a conocer la parte espiritual. Y la gente se quedó en la parte física.
Y no hemos entrado a la parte espiritual para poder entender qué es lo que me está diciendo el Señor. ¿Sí me hago entender? Bien. Profecía. La profecía se dará a conocer. ¿Cómo se da a conocer una profecía? Una palabra de Dios, un sueño o una visión. Esas son las tres formas como Dios hablará a aquel que ha sido escogido, elegido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Usted es una trompeta de Dios. Yo soy un mensajero del Señor. Y si yo no hago nada por avanzar en el Señor, pues yo voy a hacer como el Señor me decía. Esos que no dicen nada o que hablan lo que no es, para mí es un metal que retiñe. Un metal que, cuando usted no lo ha visto, uy, esa música como que le da a uno dolor, como que ese chirrido, como que le da a uno cosa en los oídos. Así es aquellos que hablan lo que no está escrito en la Biblia, en los oídos de Dios. Usted es un metal que retiñe delante de Dios, porque estamos hablando lo que no está escrito. Estamos poniendo sentimiento de hombre. Y por eso aquí el Señor dice que Él va a dar a conocer por la palabra de Dios en sueño o por una visión. Lo que yo les decía a ustedes, yo muchas veces he oído la voz de Dios. He tenido las visiones del Señor, se las he ido a dar a las personas, se ha cumplido, y el que obedeció, recibieron, y el que no, la llevó. Y por eso es importante escuchar el mensajero del Señor, la trompeta de Dios, el atalaya del Señor, el centinela del Señor. ¿Para qué? Para que usted no lo cojan, hermano, desprevenido y venga el adversario y haga locuras con usted. Por eso el Señor manda al mensajero, manda a su ángel, manda a su pastor, a su líder, manda a un amigo o pone a una piedra a hablar para prevenirle de algo futuro que va a usted a vivir y que Dios no quiere que usted viva eso. Y dice la Escritura, ¿cuál es el lenguaje de la profecía? Dice que el lenguaje es simbólico o figurativo, que serán revelados por la interpretación de Dios según lo que está escrito en la Biblia. Ya les dije que las profecías y los sueños que Dios da deben coincidir. Así como la visión de Ezequiel fue igual a la visión de Juan. No puede ver cosas diferentes porque el reino de los cielos es uno solo. Dios es uno, el Señor es uno, el Espíritu de Dios creador es uno. Por eso Dios, nadie puede decir, es que yo lo vi asado, yo lo vi así, yo lo vi. No, porque estaríamos hablando de qué, de algo que no es bíblico, que no tiene soporte de la palabra de Dios. Ese es el lenguaje. ¿Cuál es el fin del mensaje? Dice, es prevenir el juicio o la destrucción de aquel que se ha extraviado del camino, que le proclame a mi pueblo sus pecados y a la casa de Jacob su iniquidad. Esa es la tarea de quién, es la finalidad del mensaje. Esa es la palabra que le da el Señor al mensajero, aquel que ha sido elegido, seleccionado, ha sido procesado, ha sido pasado por fuego, ha sido pasado por agua, ha sido pasado por desierto, por plaga, por hambre, por lo que sea, para que esa trompeta pueda hablar en el nombre del Señor. Eso no es cualquiera, hermano. Eso no es fácil. Y es el mismo el profeta, o sea, Dios, dependiendo de la traducción, ahí le dan un significado, pero todo es lo mismo. Dios siempre va a usar a alguien, ¿para qué? Para que traiga el mensaje, para que el pueblo no nos coja fuera de combate. Y estemos listos y preparados y estemos bajo la anuencia del Señor para que cuando venga el juicio nosotros seamos apartados y separados como lo hizo el Señor
cuando mandó las plagas de Egipto, que el pueblo del Señor no fue tocado, pero el enemigo sí se le destruyó todo aquello que había sido factor para herir a su pueblo. El elegido, dice así, dice, el elegido se le llama profeta o profetisa. Vuelvo y le repito, el profeta es el varón, es un hombre inspirado por el Espíritu Santo a quien Dios va a utilizar para traer un mensaje, para traer un juicio, o para traer bendición, o para traer destrucción. Dice, es aquel, y la profetisa son las mujeres. Vuelvo y le digo, no nos dejemos amilanar porque nos van a dar, nos vienen dando por la cabeza a las personas o a las mujeres que servimos al Señor. Que le servimos al Señor y siempre van a decir, no, la mujer no, pero la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces yo no creo lo que diga el hombre, yo creo lo que dice la Escritura, ¿ya? No es lo que dice la palabra del Señor. Fíjense que, no sé si fue antier o, bueno, no me acuerdo. Estaba viendo un video de una congregación en donde había una locura en esa congregación. O sea, el problema de las orquestas de las iglesias es la mundanalidad del que toca, porque no todos están en santidad. Muchos vienen de estar en el mundo a tocar los instrumentos y por eso son el grupo Los Independientes, suena la trompeta, suena aquí y eso no se sabe ni para dónde va. Y cuando empezó a cantar el pastor y eso daba vueltas por todo como un trompo, y cantaba y se pararon algunas personas de la congregación a hacer locura, ¿no? A mover en la cabeza así con el pelo y todo ese montón de cosas. Y yo me puse a mirar, yo le dije, bueno, Señor, para ellos es llenura del Espíritu Santo. Y si la llenura del Espíritu Santo es para toda la congregación, ¿por qué solamente son 3 locos los que están ahí? ¿Por qué solamente son 3 personas que están haciendo un show? ¿Por qué no se sucede lo que hice Hechos 2? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban las mismas lenguas. Y eso se lo escribí yo a la iglesia que mandó eso. Le dije, si eso es del Espíritu, ¿por qué no todos están bailando y brincando como los cabros? Si usted dice que eso es llenura del Espíritu Santo, ¿por qué no todos los demás no estaban en el Espíritu? No lo entiendo. ¿Por qué mejor no se pone a estudiar la Biblia y saca a su pueblo de la oscuridad y de las locuras que está haciendo su iglesia? Antes de que venga Cristo. Le guste o no le guste. Otro dijo, bien por usted. O sea, yo no busco eso. Pero si yo veo eso y yo soy trompeta de Dios y yo veo que eso no es de Dios, a mí, ¿qué dice el Señor? Lo que ella leyó. Yo tengo que decir, yo tengo que hablar. Eso no es de Dios. Así se me levanten, así vengan y me digan lo que vengan. Yo tengo que hablar. Porque ¿qué dice el Señor? La sangre de todos ellos se la cobra usted. No me meto en líos. Ese es el trabajo del profeta, meterse en problemas. Decirle a la gente en su cara, estás equivocada. Así coge los motetes o los chocoritos, como dicen en la costa, y váyase. No me interesa. Pero yo estoy salvando mi alma. Por eso es importante, hermano. Eso no es esas locuras que hay allá afuera. Uno tiene que hablar, uno tiene que decir. Y con palabras, Hechos 2 dice tal cosa, tal cosa, y ¡pum! Manda uno lo que dice la Escritura. Esa es la tarea. No parece, ay, ¿será eso del Espíritu? Uy, si usted cree eso, vaya a leer la Biblia. Vaya a leer la Escritura para que usted no sea engañada, como dice la palabra. Bien. Dice el Señor que el profeta o la profetisa es la persona escogida por Dios por su trompeta. Es decir, nosotros somos ¿qué? Trompetas del Señor. Usted es una trompeta del Señor, una persona que va a anunciar, una persona que cuando usted hable, la gente presta atención. Cuando usted empiece a predicar, la gente se calla y usted empieza a hablar el mensaje del Señor. Ese es el sonido de trompeta, que nosotros hablemos de lo que dice la Escritura, para que saquemos toda esa gente que está en la oscuridad y la pongamos a la luz del Señor.
¿Cuál fue el primer profeta? Vámonos por favor a Génesis 27. Génesis 27. Abraham, el primer profeta. Génesis 27 dice así la palabra del Señor. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Entonces ahí en el hebreo es Naví o Naví, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí le estaba hablando aquí el Señor a Abimelech, ¿cierto? Porque él había visto la mujer de Abraham. Abraham no dijo nada por miedo a morir. Y él permitió que la mujer fuera llevada al harén, que fuera empezada a preparar para que fuera la futura, una de las millonésimas mujeres del rey. Y el Señor le habló a él, le dijo, si tú la tocas, yo vengo contra usted. Y él que le dijo en el sueño, pero yo soy inocente. Él me dijo que era su hermana. ¿Usted va a juzgar y va a crucificar a un inocente? Por eso vengo a decirle, devuélvela, si no quiere que venga contra usted. Porque el Señor le va a hablar cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Cuando nosotros estamos tomando decisiones equivocadas. Cuando nosotros nos hemos apartado del Señor por alguna situación y seguimos amargados y seguimos cerrados y no le estamos dando la oportunidad que el Espíritu de Dios me siga formando. Y dice la Escritura que el primer profeta fue Abraham. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál es la función del profeta? ¿Qué dice ahí? Orar. Orará por ti. ¿Y qué pasa? Y usted vivirá. Esa es una de las funciones del profeta o la profetisa. Orar para que viva. Para que el pecado le sea perdonado. Por eso nosotros, ¿cómo le voy a decir al hermano? Hermano, no fume si usted tiene un chicote en la boca. No fume. Es bueno para la salud. Pero usted está fumando. ¿Con qué autoridad moral le puedo decir yo a una persona que no haga si yo lo estoy haciendo? No tome droga, no se drogue, pero si yo llego ahí con drogas a mi casa, ¿con qué autoridad moral le puedo decir a mi hijo, mi esposa o cualquiera que no consuma drogas si yo lo estoy haciendo? No fornique y llega ella todos los viernes, sábado y domingo fornicaria con olor a cerveza y que se ha acostado con 20. ¿Con qué autoridad le digo a mi hija que no lo haga si es que yo lo estoy haciendo? Yo abrí la puerta. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo es que el Señor nos va a tratar para que tengamos autoridad moral para poder hablar. Y nadie, como dice el Señor, y que nadie te indique las obras que estás haciendo. No des que hablar, hermano. No des nada que hablar allá afuera. Nuestra forma de hablar, nuestra manera de expresarnos, la manera como nosotros nos comportamos, la conducta que nosotros tenemos, está hablando de quién, de mí, del Señor. Porque ¿y usted no es cristiana? ¿A quién le están poniendo por delante? Al Señor. Por eso hay que tener cuidado. Y dice el Señor, vámonos a Éxodo capítulo 7, versículo 1. Otro profeta que nos habla, el segundo profeta que nos habla la Escritura. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Y es Aarón como profeta. Dice así, pero Dios dijo a Moisés, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Mire, el Señor le está diciendo aquí, ¿a quién? A Moisés, que él va a hacer que el faraón vea a Moisés como Dios. ¿Por qué? Porque para ellos los dioses son los que hacen milagros. Para ellos los dioses son los que hacen prodigios y todas esas cosas maravillas. Para la gente eso es un dios, porque los dioses se supone que tienen el poder. Los dioses inventados por el hombre, que son todos esos montones de dioses griegos, que es pura mentira del diablo y todo esto que la gente come cuento,
Esos son mentiras del diablo. Que Zeus con no sé quién y que con el perro y que le quitó el ojo y que todo un montón de... Eso es falso. Y la gente come cuenta con esos dioses. Por eso el Señor dice, yo, así como usted tiene sus dioses, pues yo le voy a presentar a usted como Dios. Y para que crea que usted es un Dios, entonces usted va a hacer milagros, señales y prodigios. Entonces, ay, pero yo creo que él es Dios, porque hace milagros, porque levantó al muerto, porque hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo el Señor. Dijo, pero ¿sabe qué? A usted le van a ver como Dios. Pero Aarón es su profeta. No dijo que era de Dios. Es su profeta. ¿Por qué? Porque Aarón iba a llevar a cabo los rituales. Por eso él dice, Aarón tu hermano será tu profeta. Es decir, Moisés y Aarón serán uno solo en las manos de Dios. Y por eso en el hebreo se dice Nedijá. Nedi-Ejá. Nedi-Ejá quiere decir uno solo. El profeta Moisés y Aarón son uno solo. Usted con la ley y yo hablo con usted y usted pone en ejecución lo que yo le dije a Moisés. Nedi-Ejá. Nedi-Ejá. Son uno solo. ¿Sí me van a entender? Dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor, bueno, hay otros profetas, pero para poder avanzar. Dice que Abraham, que es el que inicia, Aarón, que es el donde ya el Señor empieza la parte sacerdotal, pero ahora aquí vamos a mirar quiénes pueden ser profetas y profetisas. Porque aquí el problema es ese. Aquí es porque estamos en el tiempo de la profecía falsa y Dios tiene que levantar profetas verdaderos. ¿Para qué? Para poder sacar lo falso y entre lo verdadero. Números 11:29, por favor. ¿Quiénes pueden ser profetas de Dios? ¿Quiénes pueden ser profetas del Señor? Dice, el pueblo escogido puede ser profeta de Dios. Recuerda que el pueblo del Señor y toda carne están ¿quién? Los jóvenes, los hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas. Son los instrumentos que Dios va a utilizar para que sean sus profetas o sus profetisas. Números 11:29. Dice así, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profetas y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, ¿quién puede ser profeta? Cualquiera. En quien Dios ponga su espíritu. Aquel que lee, aquel que oye y aquel que guarda su palabra, ese es un candidato para que el espíritu de la profecía de Cristo se desarrolle en usted y usted venga a hablar en el nombre del Señor. Y usted reciba los mensajes del Señor para que usted hable en nombre del Señor. ¿Sí me van a entender? Por eso aquí Moisés, ¿a quién le estaba diciendo que tenía celos? A Josué. Porque Moisés mandó a llamar a todos los que tenían cierta edad, porque Dios los mandó a llamar. Dios dijo, reúnanmelos, vaya, llámenlos. Y cuando vinieron, unos se quedaron en sus campamentos, porque siempre hay desobedientes cuando Dios llama. No, desde aquí que el Señor me hable, que me mande la codorniz. ¿Sí o no? Pues yo lo leo mañana y eso si tengo tiempo, si no, pues cualquier día. Y aquí el Señor, ¿qué le está diciendo a Moisés? ¿Tienes tu celo, Josué? ¿Sabe qué? Si todo el pueblo fuera profeta, para él sería un gran logro y sería un descanso porque Dios hablaría el corazón de cada uno. Y él se quitaría el gorro de sentarse en el lugar del tabernáculo y escuchar las quejas y las amarguras y los resentimientos del pueblo. Por eso él dice, ojalá todos hablen. Luego el don de profecía, porque eso es un don,
Porque los que hablamos en lengua y las interpretamos nos da un tercer don. Tome 2 y coja 3, dice el Señor. Y el que habla lenguas y los que interpretamos la lengua nos da un tercero, que somos profetas del Señor. Profetiza en el caso mío. Y dice la Escritura, dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fueran profetas. Fíjense que aquí está hablando en plural. Y el plural en el hebreo se dice nevi'im. I-M significa plural. Que son todos, varios. Nevi, uno. Nevi'im, muchos. Y es el plural. ¿Listos? Bien. Ahora, fíjense que algo que el Señor dice en su palabra, creo que es en Isaías, que dice, toda palabra que sale de la boca del Señor es profecía. Pero hay algo muy particular que, analizando en lo que he venido leyendo y estudiando, y encontré de que cuando Moisés hablaba, Dios cumplía lo que él hablaba. Porque me llamó la atención y vino a mi espíritu y vino a mi mente un conocimiento cuando Moisés le dijo, si Dios hiciere algo nuevo y la tierra se abriera y se los comiera a ustedes, entonces esto es de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? La palabra que salió de la boca de su ungido se cumplirá. Y yo decía, claro, si yo soy el enviado del Señor, Dios va a respaldar. Dios va a respaldar las cosas porque yo soy su ungido. Pero si yo me llego a equivocar, si yo hablo con presunción, como dice la Escritura, si yo vengo a darme las que soy café con leche, pero no llego ni a tinto, yo me las veo con Dios. Por eso yo no puedo hacer alardes de que, porque yo hablo en lengua, tin, marín, de dos pingüe, kikiribiki, bekirejue. Ay, no, eso es profecía, eso es la lengua. ¿Quién dijo eso? Hay que saber que Él es el don de lenguas y la interpretación, porque si usted no tiene interpretación, calladito, háblese para usted solo, dice la Escritura, porque usted no sabe lo que está hablando. Entonces la otra persona que está escuchando está orando y ¿qué será lo que está diciendo allá? Entonces sacamos al otro que está en la oración. Pero si usted no tiene la interpretación, mejor cállate. Ore para sí mismo, dice la Escritura. Por eso aquí el Señor está diciendo, Moisés dijo, ojalá todo el pueblo, pues se cumplió en una profecía de Joel 2, del 28 al 32, cuando el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí me van a entender? ¿Sí van a entender cómo la palabra de Dios va así? Y si usted no ha leído y no le para bolas a lo que está estudiando ni lo que está leyendo, pues a usted vendrá el diablo y le dirá cosas y usted le creerá al demonio. Por eso es importante leer la Escritura, hermano. Póngale sentido común a lo que está leyendo. Y donde usted vea, mire, yo aquí encontré esto, estaba leyendo sobre el profeta. ¿Cuándo fue que me tocó leer eso? Bueno, no me acuerdo. Y aquí yo dije, ay, esta parte lo dijo el Señor en Mateo. Ay, esta parte lo dijo el Señor en Juan. Porque cuando usted ha leído, usted puede comparar, porque eso es lo que se tiene que cumplir. No es que quién lo diga, pues yo no sé. Eso creo que ni está, eso lo digo yo. San Elsa. En el artículo y en el ventrículo. ¿Cuál? ¿Sí me van a entender? Por eso es importante leer la Escritura. Yo les motivo, les animo que lean la palabra. Para que usted, cualquier viento de doctrina, no venga el diablo a traerle una profecía que le va a dar el carro del vecino y usted está poniéndole los ojos y no, usted le va a conquistar al vecino para que le regale el carro. Ahora, fíjense que ahí el Señor, Moisés profetizó, ¿cierto? En ese momento Moisés profetizó y el Señor confirma la profecía en Joel, porque siempre debe haber dos cosas, la profecía y el cumplimiento.
Cuando hay profecía, debe haber cumplimiento. Cuando la profecía se cumple, es lo que la Biblia llama la revelación de la palabra. La revelación no es lo que usted piensa, es lo que ya sucedió conforme a lo que está escrito. Esa es la revelación de la palabra. Cuando Dios dio la profecía, se cumplió, es una palabra que usted la entiende, es una palabra abierta, es una palabra con revelación del Espíritu de Dios. Y por eso usted entiende. Apocalipsis es abierto o es cerrado, es cerrado. No le digo al Señor a Daniel, cierra el libro y espera el tiempo del fin. Ahora el Señor, ¿qué estamos esperando? Que se vaya cumpliendo lo que está aquí para poder decir, ay, esto era lo que quería decir el Señor. Y no especular, como mucha gente especula, y el uno habla una cosa y el otro habla otra, y uno dice, ¿a quién le creo yo, Señor? Y dice, vamos a mirar, aquí ya vemos que la profecía vuelve y la da el Señor en Joel, y ya sabemos que se cumple ¿cuándo? En Hechos 2. Se cumple la profecía y ya podemos hablar de la segunda fiesta, que es la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta del Pentecostés, como se llama en el Nuevo Testamento. Profetizas del Antiguo Testamento. Regáleme 5 minuticos y ahí dejamos para el domingo. Profetizas del Antiguo Testamento. Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. La primera que habla, la primera mujer profetiza que me habla la Biblia es María, la hermana de Aarón y de Moisés. Es la primera profetisa. El primer profeta es Abraham y la primera profetisa es María, la hermana de Aarón y de Moisés. Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y ahí donde sale el jinete y el caballo echó al fondo y al mar. Ahí donde sale la canción que cantó María. Quiere decir que la profetisa es la que estaba cantando, la que estaba profetizando, la que estaba reconociendo una obra del Señor. Y esa es la función del profeta. Una de las tantas funciones que tenemos nosotros, las profetisas del Señor y los profetas de Dios. La otra profeta o profetisa del Antiguo Testamento es Débora, mujer de Lapidot. Ya nosotros conocemos, le dejo para que usted lea en su casa. La otra profetisa es Hulda. En Segunda de Reyes 22:14 dice así: entonces fueron los sacerdotes de Hilcías y Achicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Fíjense que aquí habla que la profetisa es casada. ¿Ya? La profetisa dice mujer de Salum, hijo de Tikba, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fíjense que usaban la profetisa ¿para qué? Para saber qué era lo que el Señor quería decir, qué era lo que el Señor quería enseñar, ¿ya? Y la otra es la esposa de Isaías, pero no le encontré el nombre, y otra, la última. Son 5 de las que habla la Escritura, 5 profetisas del Antiguo Testamento. Noadías, o sea, si no la conocía, yo tengo que entrar a mirar a ver quién es esta profetisa, qué hacía y de quién era. Noadías. Sí, porque dice que son 5, María, Débora, Hulda, la esposa de Isaías, y Noadías. Si de pronto son más o son menos, pues ahí estudian y me ayudan a corregir, por favor. N, O, A, Díaz. Noadías. Como decir Noah. Noah. Bien. Profetas y profetizas en el Nuevo Testamento. Ay, pero la ley. Pero aquí también se lo pongo como quiera, mi querido hermano, para que no nos vengan aquí a menospreciar lo que el Señor nos dio también a nosotros.
Ya pues nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento ya se cumple la profecía que dio Moisés, de que todos fueran llenos del Espíritu Santo, de que todos pudieran profetizar y que el Espíritu del Señor estuviera sobre cada persona para que pudiesen hablar. Entonces, en Hechos 2:4 sabemos que ahí dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es el que determina, el que define, que da el Espíritu. El Espíritu Santo no se da por medida, porque entonces, Señor, me da una libra de Espíritu Santo. Eso se sale de su contexto. ¿Ya? El Espíritu Santo es completo o no lo va a dar. Bien, Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabos, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles, paganos, o el linaje, o nación, o pueblo, es lo que significa la palabra gentil. Fíjense que aquí a través del profeta Agabo, el Señor le manda el mensaje a Pablo, para que cuando él llegue y empiece a vivir todas estas cosas, él ya sepa lo que va a vivir. Por eso el Señor siempre le manda a usted con anterioridad. Le manda a usted a decir las cosas para que usted entienda, se prepare y cuando estemos enfrentados a la situación no nos descuadernemos, no empecemos a pelearnos, sino que seamos sobrios, seamos maduros en la forma y la manera como voy a responder, porque el Espíritu Santo me dice que Él me da la forma de cómo yo debo hablar, Él me da la manera como yo debo actuar. Él me va a dar la forma como yo tengo que decir las cosas. ¿Sí me hago entender? Hechos 21:8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que estaban con él al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas. ¿Cuál era la función de ella? Profetiza, es decir, profetizar. Fíjense que aquí vemos la función del profeta, la función de la profetisa, que es igual. Son iguales, somos igual de importantes para el Señor. Aquí que porque Dios le dé, usted no es más importante que el otro. Lo único que usted tiene delante de Dios es una tarea y una responsabilidad por la cual usted le tiene que rendir cuentas al Señor. Ese título que queremos ponernos como corona, eso es una responsabilidad y de acuerdo a ese título, así será el juicio, así será la responsabilidad y las cuentas que Dios le va a pedir de lo que usted habló, de lo que usted hizo con la obra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Dejamos para el domingo y digámosle al Señor que gracias por esa tarea que Él nos va a entregar. Por ese espíritu que va a hacer o que ha sido puesto en nosotros y que de acuerdo a mi entrega, de acuerdo a mi lectura, de acuerdo al oír el mensaje de la palabra de Dios y la obediencia a la Escritura, nosotros seremos usados como centinelas, como instrumentos, como aquellos que van a traer prodigios, sanidades, como aquellos que van a traer mensaje de parte de Dios para sanidad, para curación y aún para prevenir a un pueblo de un hecho de destrucción en un futuro. Señor, gracias, porque hoy hemos entendido la finalidad y la importancia que tiene el profeta y la profetisa en estos tiempos, porque somos y seremos usados
para venir a traer el mensaje de Dios, para enseñar la Escritura. Por eso, Señor, motívenos a leer, motívenos a escuchar el mensaje tuyo, Señor. Motívenos a obedecer. Permita, Señor, que saquemos todas esas cosas con las que tengo atada mi corazón. Resentimientos, amarguras, tristeza, lloro, lamento. Todas esas situaciones que me pueden estar obstruyendo el paso y el mover del Espíritu de Dios para ser una trompeta del Señor. Señor, si necesitas hacer lo que hiciste con Isaías, poner ese carbón encendido en la boca para purificar sus labios, para que pudiese hablar de la obra del Mesías. Moisés dijo que él quería que todos fueran profetas, porque de esa manera tú enseñarás a cada uno la obra, la tarea que tiene con nosotros y aún para ayudarnos a nosotros mismos. La misma Escritura dice que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar al rebaño del Señor. Y por eso, Señor, bendiga a cada uno de nosotros con la profecía, con la palabra, para hablar en su nombre lo que dice la Escritura. No usar ese don para decir cosas que ofendan, que maltraten. Aún, Señor, la parte de la Escritura donde tú mandas a un profeta a quien estás adiestrando con un mensaje y tú le das instrucciones precisas y él no obedece porque vino otro profeta viejo con experiencia, entrado en años y lo llevó a que desobedeciera. Pero no era porque el profeta fuera malo, sino porque la Escritura dice que el profeta con el profeta serán adiestrados y probados. Por eso, Señor, ayúdanos a poder discernir y a ser obedientes a lo que tú nos has dicho en su palabra. Seremos probados, hermanos, entre nosotros mismos. Por eso dile al Señor que su sueño, la profecía o la palabra que le quiera dar, siempre se ajuste a la Biblia, se ajuste a la palabra. Así como la visión que le diste, Señor, a Daniel, a Ezequiel, a Juan, Señor. Todas esas visiones, cada una se parecía, Señor. Solo se diferenciaba en la posición en la que se encontraba el profeta. Ezequiel se encontraba en la tierra, Juan se encontraba en el reino de los cielos. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, a tener adiestrado nuestros oídos para oír el mensaje y el consejo que vas a traer por medio de la profecía, de la revelación, Señor, para poder estar listos y preparados. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por todos los eventos que van a acontecer en este futuro, la posición de Trump, porque no sabemos cómo lo vas a usar, Señor, para traer, para imponer, para levantar aún más polvorín, no sabemos, Señor. Pero solo oramos y pedimos que nos dé la sabiduría, Señor. Que nos ayudes por cualquier situación, porque nosotros, América del Sur, tenemos una situación, Señor, en nuestro país, nuestro hermano Venezuela, Argentina y todos los países, Señor, están viviendo situaciones difíciles con nuestros gobernantes. Porque son los amadores de sí mismos, dice la Escritura. Porque quieren imponer su propia voluntad. Porque quieren acallar a aquellos que hablan la verdad y quieren matar a aquellos que quieren hacer el bien a su pueblo. Ayúdanos, Señor. Bendiga, Señor, las hermanas de Barranquilla, mi hija en Medellín, las hermanas en Bogotá, los hermanos allí en Piedecuesta, Señor. El hijo de Astrid que está en Estados Unidos, Señor, ayúdenos, Señor, en ese nuevo estilo de vida, en un país como extranjero y extraño, Señor. Gracias por las bendiciones, gracias por el cuidado que tiene de él, Señor. Y también la paz para su familia y su casa, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí
que fueron diligentes, Señor, que vinieron y se dispusieron en su corazón a recibir la palabra. Para los hermanos que están en la red, Señor, bendígalos, guárdalos, protégelos a todos, Señor, porque sabemos que los días son malos, como dice la Escritura. Por eso, Señor, queremos estar bajo la anuencia tuya para que cualquier situación, cualquier decisión no nos vaya a entorpecer nuestra obra y la tarea que tenemos delante de un Dios soberano. Gracias por los líderes, por el doctor Pinto, por Martín, por Verónica, por Chío, Señor, por Diana, Señor, por Miriam, por Esperancita, por Gloria, Señor. También, Señor, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendecido sea su nombre. Bendecimos los líderes de los niños, Señor. Bendecimos a Manuelito con su obra y su tarea, Señor. Bendecimos cada casa, Señor, que se abre para que se lleve el mensaje y la palabra. Capacítanos, Señor, para poder ser esos diestros en su palabra. Gracias por ese ministerio, por esa elección de ser un pueblo elegido por ti, con un llamado específico, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.